Señores, capítulo 2 de una vez, capítulo 2. Vamos a ver qué sucede aquí en este capítulo 2. Vamos a ver porque va a contestar ahora este protestante, este señor va a contestar a lo que le dijo José Plasencia. Recuerden, el debate es católico versus protestante. La sola escritura es bíblica, es bíblico eso. Así que dale play. Le dejaré el link aquí del canal de José Plasencia. Vayan y suscríbanse porque este canal es nuevo. Se llama José Plasencia Podcast Católico. Dale Pablo, play. miran. Es que ahí Pablo lo está diciendo, o sea, le está diciendo, tengan cuidado de vosotros mismos, porque entre ustedes sí se van a levantar gente que sea perversa, ¿no? Pero Pablo no está contradiciendo a Jesús. Jesús ya había prometido que estaría con los apóstoles todos los días hasta el fin del mundo. Algunos dicen, sí, yo sí creo eso, José, pero solamente se lo aplico a los apóstoles. Yo le haría una pregunta, o te la hago a ti. Si eso solamente le aplica a los apóstoles, entonces, ¿cómo es posible que Jesús diga que estará con ellos todos los días hasta el fin del mundo? La respuesta es porque obviamente Jesús no se está refiriendo únicamente a los apóstoles de la primera generación, se está refiriendo también a los sucesores que van a estar con la iglesia del siglo II, siglo III, IV. Es buena esa respuesta, es buena, claro, porque si ellos, los primeros apóstoles van a morir y Jesús le dijo que estaré con ustedes todo el tiempo para llevándole, ayudándole para que lleven el mensaje y ellos mueren, ¿con quién Jesús va a estar? Con los sucesores, está claro. Los 5 o 6 hasta el año 2024. Sí, sería muy descabellado, por ejemplo, cuando gramaticalmente cuando dice yo estaré con vosotros y luego ese vosotros, o sea, está señalando a los apóstoles, o sea, no hay el texto no sugiere, ahora, vuelvo y repito, o sea, la preservación de la iglesia, pues es a través de los obispos, en eso estamos de acuerdo, o sea, estamos de acuerdo tanto como tú y como yo. El detalle, José, es que para hacer ese ejercicio de saber cuáles obispos son los correctos, tienes que también tener una fe objetiva, no subjetiva. Por ejemplo, te pregunto tú, ¿cómo compruebas tú que el magisterio católico al que tú perteneces, el cuerpo docente, es realmente ese cuerpo de obispos que no se ha equivocado? O sea, no simplemente por decir, es que porque tiene que haber un grupo y yo deduzco o concluyo que es este grupo. O sea, porque tienes que hacer una evaluación, ¿verdad? Tienes que hacer una evaluación si realmente este es el cuerpo que está interpretando correctamente. O al menos que tú digas, yo me confío totalmente en el magisterio, o sea, independientemente si puedo en mi epistemología poder entender si realmente este es el cuerpo gobernante autoritativo. Sí. O sea, tienes que hacer, al final de cuentas tienes que hacer un ejercicio tú como miembro, porque o al menos que te avientes de manera subjetiva, ¿no? O sea, tengo fe ciegamente, o sea, me aviento al vacío pensando que este es el magisterio. ¿Sí me explico lo que quiero llegar? Ok, vamos a ver cómo José va a responder eso. ¿Cómo está seguro, José, que esos son? Sí, no se equivocó. La buena noticia es que no necesitas depender de tu subjetividad. Los creyentes, los cristianos, podemos ir a la objetividad de la historia. O sea, no es como que estamos a ciegas y tenemos que descubrir el misterio de cuál es el verdadero magisterio. No es un... es buena porque, claro, es buena porque hay unas partes que ya estuvieron desde el año 33 hasta el 1500, hasta 1517. Hay unos obispos, hay unas personas que ya están y luego salen otras de 1520 en adelante. Un misterio y no estamos a ciegas y no necesitamos depender de nuestra subjetividad. Nosotros podemos ir a la historia y ver cuál es esta iglesia que viene del siglo I, que ha tenido una continuidad no solamente de ministros, no solamente de los obispos, sino también en la doctrina. ¿Cuál es esta iglesia que ha defendido a capa y espada la doctrina de Cristo en el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, cuando se enfrentaron a las diferentes herejías desde el inicio, a los judaizantes, pero ya después, en el siglo II, termino nomás con esta idea. Sí, vemos que este magisterio se enfrentó a la primera herejía, a los judaizantes. Lo vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, el capítulo 15, cuando hacen un concilio y refutan a los judaizantes no solamente con la escritura, no, refutan a los judaizantes con la tradición oral y también con la asistencia del Espíritu Santo. Después vinieron otros herejes, los gnósticos y los montanistas. También la iglesia se enfrentó a ellos. Después vinieron otros herejes, los donatistas, los maniqueos, los arrianos, y también la iglesia se enfrentó a ellos. Y resulta que esta iglesia que ha salido victoriosa delante de estas herejías que acabo de mencionar, ha dejado para nosotros documentos históricos. Y en estos documentos históricos está formulada o está explicada la doctrina defendida
delante de las herejías. Entonces, esto está disponible y accesible para cualquier buen cristiano, cualquier creyente de buena voluntad que quiera encontrar o quiera responder la pregunta que tú hacías, que es una buena pregunta. Sí, claro, ¿Cómo podemos saber cuál es ese magisterio que ha sido preservado y que ha sido asistido por el Espíritu Santo para tener las doctrinas? Y tú sabes que la doctrina de la Trinidad fue defendida por este magisterio. Señores, miren, este canal se llama Buscando la Verdadera Iglesia de Dios. Y yo que ando buscando esa verdadera iglesia, cuando escucho esto que dice José Plasencia, que hay una iglesia que está desde el año 33 y está luchando con gente que se están levantando y están montando otras herejías, y eso está en la historia, eso me pone a pensar a mí y digo, ven acá, entonces la verdadera es esta iglesia que está luchando con todas las que se levantan y están montando otra doctrina. ¿Qué opinan ustedes, señores, de esto? Esto está interesante. La cristología fue defendida por este magisterio. Los libros inspirados fueron defendidos por este magisterio. ¿Cómo ves? Yeah. Sí, ok. Bueno, en resumen, o sea, estás apelando a la historia, ¿no? Y a la consecuencia, es decir, que hay una consecuencia de sucesos, pero eso no resuelve mucho el asunto porque la reforma tampoco se desvincula de la historia, ¿no? O sea, tampoco desvincula los concilios, tampoco desvincula los credos, tampoco desvincula el desarrollo que se ha venido dando dentro de la iglesia. Pero pudiera ser, te pongo un ejemplo, que a pesar de que la Iglesia Católica también reconoce todos esa apologética, ese desarrollo que se ha dado históricamente, eso no se concluye, no se deduce que ella aún en la vigencia siga teniendo pues esa línea, ¿no? Porque pudo haber sido que apostatara, o sea, pudo haber sido que se haya separado de esa línea que tú vienes marcando ahí histórica. Ojo, escuchen lo que dice él, porque pudo haber sido que la iglesia, la única que existía, esa única que existía, pudo haber postatado y por eso tuvo que venir Martín Lutero y a reformar y a arreglar alguna cosa. Pero escuchen la palabra que él dice, que este señor dice, pudo haber fallado. Y si esa iglesia no pudo haber fallado y siempre siguió ahí guiado por el Espíritu Santo, ¿qué pasaría con los que vinieron supuestamente a reformar, a cambiar, a arreglar la iglesia de Dios? ¿Qué pasaría entonces? ¿Estarían esas personas equivocadas? Ojo, esto está interesante. Siga señor. teniendo pues esa línea, ¿no? Porque pudo haber sido que apostatara, o sea, pudo haber sido que se haya separado de esa línea que tú vienes marcando ahí históricamente. Y te pongo un ejemplo. En el tercer concilio de Toledo, si no mal recuerdo el dato, se estableció lo que es la cláusula filioque, ¿no? Entonces, Occidente apela precisamente al asunto de las Escrituras para decir que el Espíritu Santo no solamente procedía del Padre, sino también procedía de Jesucristo. Que eso también dio conflicto, por ejemplo, a la ruptura entre Oriente y Occidente. Entonces, ahí ya habría dos caminos o dos vías para decir, oye, pero pues, ¿quién se quedó con lo correcto? ¿Eh? Entonces, hay muchos, por decirte un ejemplo, porque hay varios ejemplos donde hemos visto que han habido cismas, ha habido rupturas. Entonces, para ver quién se quedó con esa sucesión, ¿cómo se dice? A ver. Infalible. También tienes que hacer un juicio de valor si realmente fue justificado lo que se apeló ahí o la protesta que hubo en un lugar y en otro. Por ejemplo, también tendrías que hacer tú un juicio de valor para ver si la reforma protestante tenía objetos válidos para hacer la protesta ante Roma, ¿no? O sea, ¿quién se quedó, por ejemplo, con el tema de la justificación? Que tendríamos que ver también esa cuestión, ¿verdad? La sola fide, la sola gracia. Al final de cuentas puede ser que Roma se haya ido por otro camino y la reforma haya retomado el camino correcto hacia vamos a ver. Yo quiero escuchar qué va a responder José Plasencia sobre todo lo que dijo este señor. Denle like, señor, y suscríbanse. Entonces también se tiene que hacer un juicio de valor ahí porque la reforma no desvincula la historia. Sí, yo objetaría. Sí, entendemos. Pero yo objetaría, Juan, la premisa de todo este argumento que has levantado. ¿A qué me refiero? Dijo. La premisa cuando has dicho que la iglesia pudo haber apostatado. Esa premisa no la puedo aceptar, ni un cristiano de hecho la debería aceptar, porque estaría invalidando la promesa de Jesucristo de estar asistiendo a su iglesia todos los días, no solo en el siglo I, sino todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, para responder a esto que decías, ¿no? ¿Qué tal si la iglesia apostató? Cuando hablo de iglesia me refiero a Roma, no a la iglesia de Cristo, porque cuando tú ves en tu palabra iglesia, pues, iglesia no hay dos o tres o cuatro. Entonces, eso solamente quería responder de que la iglesia
Él está dividiendo la iglesia de Roma contra la iglesia de Cristo, pero que nada más había una. Y si nada más había una, ¿es la iglesia católica de Roma o es otra iglesia que no es la iglesia católica de Roma? Entonces ahí lo que hay que hacer es rastrear cuál es la iglesia que estaba. Está fácil, histórico. La iglesia no puede apostatar. Supongamos digamos, vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que la capital religiosa del cristianismo no fue en Roma. Supongamos que fue, qué sé yo, en Alejandría. Es irrelevante. El punto es que estamos hablando de una iglesia que ciertamente, ¿no? En la historia sí tiene una sede, tiene una capital religiosa, pero lo único que quise responder es que no es posible lo que tú decías, ¿no? Que qué tal se apostató. Luego por ahí mencionabas... No, pero no me refiero a la iglesia, o sea, me refiero a la institución. Porque, o sea, cuando tú escuchaste la palabra... ¿Cuál es la diferencia? Porque nosotros sabemos... Porque, por ejemplo, si yo digo la institución de Roma, tú la asocias con la iglesia porque tú lo percibes así como que ¿no? la iglesia es Roma. Por eso te digo, tú no asocias. ¿Cómo sabes? Tienes que hacer un ejercicio dialéctico y saber si realmente fue la institución de Roma la que se dio o fue la iglesia protestante. Sí. Mi pregunta es esa, Juan. Tú, Juan Peña, ¿tú no asocias la iglesia con Roma? Con Roma no, sinceramente no. O ¿Por sea, qué no? yo la... ¿Por qué no? Si estaba primero, vamos a ver. Porque no está, como te diré, no está de acuerdo. Piensa bien tu respuesta, te doy un tip. Piensa bien tu respuesta. ¿Por qué no asocias la iglesia con Roma? La iglesia, institución romana o la iglesia, porque yo entiendo, tengo un concepto de iglesia, ¿no? Okay, ¿por qué no lo asocias? ¿O por qué para ti son cosas distintas? Porque ya no se parece a la iglesia primitiva. O sea, por ejemplo, yo tampoco me parezco. Si te enseño una foto cuando yo era niño, tampoco me parezco, pero sigo siendo el mismo. Ajá, pues entonces te digo, o sea, si los mismos cristianos del primer siglo vieran la Roma actual, ya no, pues no tenemos nada que ver con ella, ¿no? O sea, porque te voy a decir en que en mi infancia, si me ven, van a pensar que no soy su amiguito, pero sí soy, pero ya crecí. Sí, no, pero estamos hablando que de la iglesia, no de ti. Es lo mismo la iglesia. Por ejemplo, un desarrollo orgánico. Sí, pero ese desarrollo también debe ser sometido. O sea, porque mira, al final de cuentas, se podría decir que tú eres, ¿cómo se podría decir para no decirlo así tan? Lo tienes contra la pared. Iglesia, ¿no? O sea, al final de cuentas. Realmente no. La Biblia. De hecho, fue lo primero que te dije. Yo te dije que tenemos la revelación divina, la oral y la escrita. Y luego te dije que tenemos un magisterio que es autorizado. Te voy a decir por qué sí. Pero solo para limpiar eso que acabas de decir. Fue lo primero, deja nomás termino. Fue lo primero que dije. Entonces, para que tú digas que los católicos creemos en esto sola iglesia, como que la iglesia es lo único, estás realmente presentando una imagen que no es la iglesia católica. No, pero ahora, déjame te explico. Si quieres y hacer argumentos con esta premisa, no estás interactuando con el catolicismo, estás refutando tu propia versión del catolicismo. No, pero déjame decirte por qué. Entonces, porque mira, cuando entendemos sola escritura, decimos que es la autoridad final, ¿verdad? Todo tiene que estar subordinado al marco escritural. Entonces, de acuerdo al principio de Martín Lutero, sí. Entonces, por ejemplo, sola iglesia, dice la tradición y la escritura tiene que estar, o sea, la máxima autoridad para interpretar qué es lo que dice la tradición y lo que dice la escritura, pues es la iglesia, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la autoridad de la escritura y la autoridad de la tradición se tienen que subordinar al magisterio. Eso sería... De hecho, no, eso dices tú, pero la Iglesia Católica dice esto, te lo leo. Este magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solo lo que ha sido transmitido, escuchándola devotamente, guardándola escrupulosamente y explicándola fielmente. Entonces, lo que tú dices no es catolicismo. Por eso lo puedes refutar. Pero ahí habría una contradicción, ¿no, José? A ver. Nada más para terminar este punto. Si yo fuese protestante y te hubiese escuchado a ti, obviamente yo me voy a reír de lo que tú dices y no voy a creerlo. Pero gracias a Dios que lo que tú dijiste no es catolicismo. Eso es una caricatura. Eso no es lo que cree y enseña la Iglesia Católica sobre sí misma. Lo que la Iglesia Católica cree y enseña sobre sí misma es que ella sirve a la palabra de Dios. Este magisterio, los apóstoles no estaban arriba de la palabra de Dios. Los apóstoles fueron instituidos por Cristo, es cierto. Los apóstoles se les prometió la asistencia del Espíritu Santo todos los días hasta el fin del mundo, es cierto, pero no están por encima de la palabra de Dios. Adelante, Juan. Yo veo una contradicción ahí, José, porque dice que está subordinada, ¿no? Por decirlo así, a la palabra de Dios. Pero eso es como una falacia de petición de principio o un argumento circular, porque dice,
estamos al servicio, el magisterio está al servicio de la palabra, pero al final de cuentas dice, si yo no interpreto la palabra, o sea, la autoridad máxima soy yo porque yo soy la autoridad final de qué es lo que dice la palabra. Entonces, a quién Dios dejó para que interpreten, para que enseñen? ¿Quiénes son los maestros que Jesús dejó para que enseñen y interpreten y muestren esa enseñanza? ¿A quién? Cualquier persona. No me cuadra. Me suena como paradójico esa afirmación porque en realidad, o sea, en la realidad no es así. O sea, el magisterio es el que dice. El magisterio. ¿Según qué interpretación o según quién? No, porque por lo que tú vas a decir, mira, porque la iglesia dice, si yo no te digo qué es lo que dice la palabra de Dios, yo soy la autoridad final para interpretar lo que dice la palabra. Entonces, la palabra está subordinada a lo que dice la iglesia. No es así como lo está planteando. No. De hecho, lo puedo probar. Porque eso sería sola escritura. O sea, si la iglesia está subordinada a las escrituras, es lo que dice la reforma. O sea, la iglesia tiene que estar subordinada a lo que dice. O sea, la autoridad final son las escrituras. Okay. Y eso como que ya no cuadra con lo que se propone. Realmente lo que dijiste de que decir que la iglesia está al servicio de la palabra de Dios, llamarlo a eso sola iglesia, que porque supuestamente la iglesia viene a suplantar la palabra de Dios, no tiene sentido. Pero no necesitan creerme a mí. Nada más vean lo que el catolicismo ha enseñado de manera consistente por 2000 años y vean los grupos que creen en la sola escritura y van a ver cómo ellos son los que terminan suplantando la revelación divina con las diferentes interpretaciones que tienen. Entonces, en el protestantismo más bien vemos el resultado de lo que tú propones. Cuando alguien se pone por encima, y aquí quiero explicarlo bien para que la gente entienda a qué se refiere este católico, ¿no? Explícalo bien. Mira, en el protestantismo lo que sucede es que al final el árbitro para dar las doctrinas a las diferentes comunidades protestantes es un ya sea un individuo o un grupo de individuos. Y quiero decir por qué. Sí, ¿por qué? Porque tenemos un bautismo que la Iglesia Católica ha mantenido por 2000 años. 2000 años. Pero si tú vas al protestantismo, vemos que aunque sí creen en el bautismo, en teoría, lo aplican y lo entienden y lo administran de manera diferente. Y ahí vemos que al final, el que termina suplantando la palabra de Dios no es el magisterio, no es la iglesia, no. Son los individuos que usando sola escritura, sin darse cuenta, ellos ponen su interpretación y se la imponen al pueblo. Y para muestra, un botón. Por ejemplo, están los pentecostales, que aquí en el chat hay varios pentecostales. Ellos ven el bautismo y si tú le preguntas a un pentecostal, ¿tú crees en el bautismo? Te va a decir, sí. ¿Por qué crees en el bautismo? Porque está en la Biblia. Pero si tú le preguntas, ¿pero cómo lo entiendes? ¿Cómo lo aplicas? Te va a decir, solamente el bautismo no se lo debes administrar a los bebés, no se lo debes administrar a los infantes y el bautismo solamente es un símbolo. Entonces, esa es una interpretación. Ahora, hay otros grupos que te van a decir, no, claro que se lo tienes que administrar a los bebés y por supuesto que se lo debes administrar a los infantes, a los niños pequeños. Y no solamente es un símbolo. El bautismo es mucho más que un símbolo. Y lo grande es que esos dos tipos de protestantes leyeron la misma Biblia y llegaron a interpretaciones distintas. Entonces la pregunta viene, ¿quién corrige a ese grupo de protestantes que los dos dicen que tienen la verdad, pero están equivocados? ¿Quién dice cuál está equivocado y cuál tiene la razón? ¿Qué autoridad dice eso? Se necesita una autoridad, señor. Signo del pacto y sí imparte o puede impartir ciertas gracias, mientras que llega otro grupo, a saber los anglicanos y algunos luteranos, que incluso van a decir que el bautismo no solamente es símbolo o la señal del pacto. Ellos dicen que el bautismo es un sacramento porque imparte la gracia divina. Entonces ahí ves quién es el que realmente termina suplantando la palabra de Dios. Adelante, mira, Juan. Ahí te va, José. Mira, también qué bueno que tocaste este tema porque hay que aclarar también la diferencia de sola escritura con soloísmo bíblico o solipsismo bíblico. A ver. La sola escritura, vuelvo y repito, ya, son como 4 o 5 veces que lo he dicho, no divorcia el asunto eclesiástico y el desarrollo eclesiástico ni el cuerpo docente de maestros ni de obispos. De hecho, por eso las confesiones históricas protestantes se hicieron bajo un consenso, ¿verdad? Por ejemplo, la confesión de Westminster, no sé si sabías que le hicieron 121 teólogos durante 10 años. No era gente ignorante, o sea, era gente que conocía la patrística, la historia, conocía el texto sagrado, antiguo, el hebreo, el griego, o sea, gente que conocía realmente. Entonces, ellos fueron instruidos por la Iglesia Católica. Ese es el verdadero concepto sola escritura. Lo que tú estás confundiendo, probablemente mucho católico confunda,
El soloísmo bíblico es aquella persona que se desprende de las confesiones y que tiene acceso a las escrituras y empieza a reinterpretar, desvinculando todo el yo no he mencionado el soloísmo bíblico, que por cierto es un invento de un presbiteriano. Tengo el libro donde él inventó esta forma de llamarlo. Lo que pasa es que, por ejemplo, el solipsismo es un término filosófico, ¿no? Que habla de que tú mismo eres tu fenomenología, tu epistemología, son los sensores por los cuales tú mismo determinas lo que ves y lo que oyes y lo que piensas. Entonces es una adaptación simplemente del concepto solipsismo bíblico. Son como dos mezclas de dos conceptos, ¿no? Pero está bien aplicado porque las religiones, por ejemplo, neoevangélicas, ellas no tienen un consenso unánime. O sea, ellos empiezan a reinterpretar. Y si tú te metes a TikTok, que tenemos una cuenta de TikTok, vas a ver muchos ejemplos. Hay gente que se pone en TikTok. Pero tampoco los protestantes históricos. O sea, lo mismo que acabas de decir de los pentecostales y otros grupos no denominacionales, realmente lo mismo se puede decir también del protestantismo histórico. Es cierto, voy a concederte que el protestantismo histórico tiene un tronco más sólido, tienen más historia, tienen más formalidad, tienen confesiones, pero al final del día el problema es el mismo en la raíz. En la raíz del problema está el desconocimiento de este magisterio que fue instituido por Cristo para enseñar a los fieles y para refutar las herejías, como lo hizo en los concilios, cuando refutó a los la reforma no se desvincula de eso, de la historia. De hecho, si tú revisas los concilios ecuménicos del 6 para abajo. Juan, quiero dejar bien claro esto, ¿no? Hace un momento tú decías que ya repetiste 4 o 5 veces que sola escritura no se estaría desvinculando de la historia. Pero esa no es la pregunta. La pregunta no es si los protestantes saben que existe la historia o no. Esa no es la pregunta. La pregunta es que no solamente saben, sino que dan continuidad también a eso. Sí, pero no dan infalibilidad. Ese es el punto. Ese es el punto. Aquí de lo que estamos hablando no estamos hablando si saben que hay historia o si saben que hay concilios. Es que la infabilidad del magisterio no se autodenomina, ¿no? Adelante. Entonces la autoridad del magisterio no sé, ¿cómo se dice? No lo dejo entrar ahí. No se autodice, o sea, no sé si es la palabra, no se autodeclara, no sabes, somos infalibles. Porque decirlo pues no te hace, ¿no? O sea, te dejé que hablaras para no pisarte. Ahora quiero terminar de decir lo que yo estaba diciendo. Cuando tú decías, ¿no? Ya te repetí como 4 o 5 veces que sola escritura no se desentiende de la historia. Claro. Pero esa no es la pregunta, eso sería irrelevante, esa no es la polémica. La pregunta es esta. A ver. ¿Realmente es como dicen los protestantes que lo único que es necesario para enseñar infaliblemente la doctrina a los fieles realmente son nada más las páginas de la Biblia? No, eso no dice. ¿Perdón? Eso no dice sola escritura. ¿Tú crees que aparte, qué interesante, vámonos entonces por este lado? Entonces estás diciendo que aparte de la escritura ¿hay algo más que sea necesario para enseñar infaliblemente? Por eso hay maestros, o sea, dentro de las iglesias. Hay maestros, hay ¿Estás dando una infalibilidad al magisterio? No infalibilidad, pero sí es o sea, sola escritura no es bien. Es que sola escritura no quita la... Hay contradicción ahí, señora, porque si los maestros están para enseñar, para guiar, entonces, no entiendo. La ayuda de maestros, pero Pablo te lo está diciendo. Cuando dice obispos que Dios puso para ellos, tengan cuidado de ustedes mismos o analícense ustedes mismos porque Pablo no les está atribuyendo infabilidad, según Hechos 20:28. Ok, pero ya me dejaste confundido. Juan, primero decías que sola escritura no enseña que lo único infalible sería la escritura. Después como que te retractaste. ¿Cuál de las dos es? Es que no desvincula el ejercicio de los maestros. O sea, ¿dónde, por ejemplo, una confesión dice que no hay necesidad de maestros o de obispos? Pero recuerda que no estamos hablando del ejercicio de los maestros. Yo no creo que los protestantes prescinden del ejercicio de los maestros. No, bueno, las iglesias hablando de infalibilidad. Estamos hablando de infalibilidad. La infalibilidad la infalibilidad va ligada al depósito, ¿no? Por ejemplo, ahí es donde está el problema de ustedes. O sea, que ustedes, por ejemplo, dicen tienen que ser infalible y por eso la iglesia es infalible. O sea, es una falacia a petición de principio porque si tú revisas los documentos, ¿qué significa falacia de petición de principio para que todos te entiendan? ¿Qué significa? Sí, o sea, están diciendo tengo infalibilidad porque así lo estoy declarando, ¿no? Por el hecho de declarar lo que soy infalible.
Lo estoy declarando. Infalibilidad. Ojo, cuidado con esto. Ojo con esto. Ojo con esto. Infalibilidad Señores. porque así lo estoy declarando, ¿no? Por el hecho de declarar lo que es que soy infalible. Pero no fue la iglesia. Pero es lo que te estoy diciendo. Ojo, no fue la iglesia quien lo declaró. Escuchen esto. El hecho de declarar lo que es que soy infalible. Pero no fue la iglesia. Pero es lo que te estoy diciendo. O sea, al final de cuentas, José, tú también tienes que hacer un ejercicio dialéctico para ver si tu magisterio realmente es infalible. Sí, o sea, no te puedes aventar nada más así como... Ese punto que dijiste es otro de los puntos que tú presentas como que es catolicismo, pero no es catolicismo. Esto que tú acabas de decir, otra vez la iglesia no lo cree sobre sí misma. Tú dijiste, el magisterio es infalible porque la iglesia lo dice y punto, no, se acabó. Eso no creemos los católicos. No les permite cuestionar esa. Mira, él está pisando a José y entonces la idea ahí se le está yendo a José porque él está hablando cuando José está hablando. Señores, miren esto está mal. Católicos. No les permiten cuestionar esa la asistencia del Espíritu Santo. Tratemos de no pisarnos, ¿no? Vamos a regresar a esa parte de la asistencia. Pero déjame terminar. Yo te escucho, claro. También pido lo mismo, ¿no? Es que siento que estás hablando más tú que yo. No. Tú eres el que también estás hablando. Los dos estamos hablando, pero hay que interactuar. Ahora sí, quiero, si me das chance, por favor. Sí, dale. Ok. Bueno. Tú dices difícil. Que la Iglesia Católica dice que el magisterio es infalible ya porque ella lo dice y así. No. Yo te mencionaba al principio de este diálogo que Jesucristo le prometió a los apóstoles y por extensión a los sucesores de los apóstoles la asistencia del Espíritu Santo para enseñar la verdad no solo a los cristianos del primer siglo, sino a los cristianos de los 20 siglos que llevamos de cristianismo. Entonces, yo no sé no sé cuál es el propósito con estar diciendo cosas que supuestamente la Iglesia Católica dice y cree, que cualquier persona, hasta un pagano, un ateo, un agnóstico, como algunos que están aquí, que los estoy viendo en el chat, ellos saben que la Iglesia Católica no enseña semejante cosa. Entonces, ¿para qué estar repitiendo cosas que la Iglesia Católica ni siquiera las dice? Ojo. No sé si ya puedo hablar. Es una pregunta. Dice, no sé si ya puedo hablar. Señores, esto está bueno. Escuchen. No sé si ya puedo hablar. Es una pregunta. ¿Para qué estar repitiendo o diciendo cosas cuando la Iglesia Católica no las enseña sobre sí mismas? Va a contestar, señores. El señor va a contestar y yo voy a dejar el video hasta aquí para que usted vea el capítulo 3. Claro, porque ya va muy largo el video. Vamos a subir el capítulo 3. Hasta aquí este capítulo, esta parte 2. Y vamos a ver qué sucede en la parte 3, señores. No se vayan. Miren la parte 3 que la voy a subir de una vez. Este es el canal de José Plasencia Podcast Católico. Le dejaré el link aquí del canal. Intentaré buscar el canal de este señor para también ponerlo en los comentarios, para dejarlo ahí en la descripción, para que usted también vaya y vea su contenido. Recuerden, aquí estamos buscando la verdadera iglesia de Dios, la verdadera doctrina. Nos vemos en la parte 3. Bendiciones. Check it out.